a esta conferencia magistral que ha organizado la Comisión de Cultura, Recreación y Eventos Sociales en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos. Esta conferencia magistral a cargo de Marcos Pablo Molesnik, conferencia que trata sobre guerras híbridas, crisis, Gaza-Israel, derecho internacional humanitario. Queremos agradecer la presencia del presidente del Colegio de Abogados, el doctor Lucas Galdiano, y por supuesto a las presidentas de la Comisión de Cultura, Recreación y Eventos Sociales, doctora Mercedes Acerrat, y de la Comisión de Derechos Humanos, Marina Luz Mejía Saldaña. Le vamos a pedir al presidente del Colegio de Abogados que nos dirija unas palabras. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Gracias por la convocatoria, los que están aquí presentes y los que están en forma remota. Nada, muy breve. Disculpen las demoras en la organización y en arrancar. Estas cosas suelen llevar su tiempo de logística y la espera de la gente que estaba viniendo. Felicitar muy especialmente a las autoridades de la Comisión de Cultura y muy especialmente a la Comisión de Derechos Humanos. Realmente, si hay algo que caracteriza a este colegio es la apertura en el debate y poder intercambiar y trasladar a los colegas los temas que hacen al interés general y en este caso particular con la enorme jerarquía del doctor Molesnik, a quien le agradezco su presencia y la generosidad de su tiempo de poder prestarnos estas horas para esta charla tan interesante. Así que nada, los dejo con la presentación y bueno, espero que puedan disfrutar. Sepan que siempre el colegio busca que este tipo de actividades se desarrollen, sobre todo con el mayor nivel de apertura y especialización, así que les agradezco la presencia. Convocamos a la presidenta de la Comisión de Cultura, doctora Mercedes Acerrat, y a la presidenta de la Comisión de Cine y también integrante de la Comisión de Cultura, por favor, la doctora Marta Herrero. Se da cuenta que invitado tienen, no sé por qué sigue. No, porque te los vas a llevar puestos. Se queda casi. Pará que te los estás llevando puestos. Acá, Martita. Ahí quédate. No es porque sí, se dan cuenta que no es porque sí, que tiene una diferencia muy especial por mí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Es la edad. Bueno, Hablando al micrófono. ¿ustedes me escuchan? ¿Me escuchan ahora mejor? ¿Así? Bueno, me han pedido hoy presentar, estar acá con ustedes. En realidad iba a venir, de cualquier manera, ante esta situación tan lamentable que estamos viviendo. Me pidieron también que hablara 3 minutos. En realidad yo creo que 1 minuto bastaría, porque todos sabemos de qué se trata, todos sufrimos en distinta medida y sabemos también el extraordinario comunicado que originariamente hizo el Colegio de Abogados. En este momento bastaría con decir paz, porque ¿qué más vamos a decir? Y bueno, pero traten de pensar un poquito. Digo, en Argentina hay 4 millones aproximadamente de descendientes de árabes, judíos y palestinos. Nuestro colegio de abogados, obviamente, colegio público, tiene una matrícula en la cual están todos representados. Entonces, este colegio de abogados, más que nadie, pide por la paz. Pide por la paz de todos y por la tranquilidad. Porque en realidad no es solamente para aquellos que se encuentran directamente ligados en esta tierra de paz y en esta ciudad en la cual las colectividades han participado tan cercanamente siempre en sus actividades. La calle San Luis, por ejemplo, sería un ejemplo que los tuvimos aquí a todos, ¿no es cierto? Esa hermandad que por supuesto se resiente por tiempo, como si esto no pudiera acabar nunca. Pero nosotros queremos que acaben. Y digo que en este colegio, además de estar representados
los familiares, los de muchos de los que viven allá, ¿no es cierto? Está toda la matrícula imbuida, ¿no es cierto?, por ese afán de derecho y de paz. Cuando elegimos nuestra carrera a los 18 años, ¿por qué la elegimos? No, algunos dicen que es porque se gana, otro es porque hay mucha plata, otro no. La elegíamos porque teníamos ese afán de ir adelante con el derecho y con la confianza de que el derecho puede solucionar los problemas. Mucho tiempo después de iniciada la carrera, nos enteramos de que había un derecho de guerra. No, a los 18 años no sabíamos que había un derecho de guerra. A los 18 años creíamos que otros eran los conflictos. Pero hoy estamos acá para pedir que se aplique el derecho de guerra. En ese sentido, el Colegio de Abogados, en forma inmediata, condenó el ataque sangriento, pero exhortó a la paz de todas las partes dentro de un marco normativo internacional. También hoy no puedo decir algo que favorablemente, porque por suerte la ciudad de Rosario ha recibido en estos 2 últimos días a aquellos chicos que tanto sufrimos por ser amigos, por ser hijos, o simplemente por ser rosarinos que estaban allá. Porque este conflicto nos afectó a todos. No tengo origen de ninguna de las 3 colectividades, pero tengo a mi socia que vive en Israel, en Tel Aviv, y que 2 veces por día corre, porque allá corren 2 veces por día, 3 veces por día, ante los llamados, ¿no es cierto?, a los refugios. Y ella también era una abogada de esta matrícula, mi hermana. Porque así estamos acá, somos todos hermanos. Entonces todos vamos a pedir por la paz. Me han dicho que también es el último acto de la Comisión de Cultura de este año. Lamentablemente, le tenemos que dar este carácter. Siempre tratamos en la Comisión de Cine, supongo que en todas las comisiones y en todos nosotros, que el último acto del año se acerque a la alegría, ¿no es cierto?, de las fiestas. Una esperanza puesta en que todo va a ser mejor. Y esta vez tuvimos que hacer este acto. No podíamos soslayarlo. No podíamos hacer aquí una festividad como hacemos todos los años. Pero yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño, Mercedes, que es presidenta y que fue tan destacada en todo lo que ha hecho. Yo tengo el sueño de que este no sea el último acto. Yo tengo el sueño de que antes de fin de años volvamos a trabajar, pero en una fiesta grande en el Colegio de Abogados. Una fiesta que refleje que hemos logrado la paz. Nada más, orar, todos juntos y en comunión. Nada más que eso. Mercedes. Prohibido que sea último acto, Mercedes, tuyo también, ¿eh? Bueno, buenos días a todas y todos. Gracias por estar presente. Bienvenidos. Gracias al doctor Lucas Galdeano y al directorio del colegio por permitirnos organizar junto a la Comisión de Cultura y de Derechos Humanos esta actividad que la verdad había que, no se puede mirar a un costado, sino que hay que rogar y unirse todos por la paz, bajo un mismo lema y bandera. Agradezco, bueno, el reconocimiento, la verdad, que hizo el Colegio de Abogados contra el terrorismo de Estado. Agradezco cuando pensamos con la Comisión de Derechos Humanos, la doctora Mejía Saldaña, organizar esta actividad, invitamos al doctor Marcos Pablo Molesnik, quien aceptó generosamente, gracias Pablo, la invitación para brindarnos un poco su conocimiento valioso. Agradezco la presencia de Silvia Cohen, doctora vicepresidenta de DAIA, Rosario,
y de la doctora Norma Pascar, profesora titular de Derecho Internacional Público de la Universidad Católica Argentina. Voy a brevemente... Perdón, Merce, quiero saludar, también está vía Zoom la presidenta del Instituto Migratorio, Paula Corelo, y demás integrantes de la comisión que están viendo el evento por Zoom. Bueno, gracias. No sabía. Voy a leer brevemente una breve reseña sobre los antecedentes del doctor Pablo Molesnik. Reconocimiento de actividades actuales. Pablo Molesnik, de su valiosísimo y extendido currículum, es doctor en Derecho, egresado de la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente se desempeña como profesor investigador en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, México. Cuenta con reconocimiento de investigador del Sistema Nacional de Investigadores de CONASACIT, México. Profesor visitante del Instituto Internacional de Derecho Humanitario en San Remo, Italia, desde 2013 a la fecha. Entre otras obras de sus publicaciones cabe destacar las siguientes: Tratado sobre Pensamiento Estratégico Militar, Enseñanza para el Sistema de Defensa en México, Ensayos sobre Asuntos Críticos de la Vigencia y Preservación de los Derechos Humanos en América Latina. Publicación a 40 años de la Guerra de Malvinas. Una mirada diferente. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Escuela Nacional de Inteligencia, Agencia Federal. Coordinador del Manual de Entrenamiento de la Integración de la Perspectiva de Género en Conflictos Armados No Internacionales. Bueno, y para concluir, solo quiero agradecer a la Presidenta de Derechos Humanos, a todos los presentes que nos acompañaron en esta actividad a lo largo de 2 años, y recordar el mensaje que ha dejado el Papa Juan Pablo II. La paz es un don de Dios y al mismo tiempo una tarea de todos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Sí se escucha bien? Bien. Esta presentación que he preparado comenzaría con una orientación bibliográfica, porque cuando se trata del estallido de hostilidades, ya sea un conflicto armado de carácter internacional, interestatal, un conflicto armado tradicional en el que se enfrentan fuerzas armadas regulares de 2 o más estados-nación soberanos, como es el caso, por ejemplo, del actual conflicto armado entre la Federación Rusa y Ucrania, o si bien se trata de un conflicto armado de carácter no internacional, en el que se enfrentan, por ejemplo, las Fuerzas Armadas regulares y las fuerzas de seguridad y policiales frente a un grupo insurgente o guerrillero, un grupo que postula la lucha armada para la toma del poder, como por ejemplo el caso de Colombia, donde la única delegación operacional que existe en nuestro hemisferio del Comité Internacional de la Cruz Roja se encuentra en Bogotá, o inclusive enfrentamiento entre grupos armados no estatales entre sí, algo muy común en el África subsahariana. En esas 2 situaciones es donde se aplica el derecho internacional humanitario o derecho internacional de los conflictos armados, que todavía en el medio castrense se sigue conociendo como el derecho de la guerra. Estamos hablando de una rama del derecho internacional público que solamente se aplica en situaciones de conflicto armado. No interesa quién inició las hostilidades, acá lo importante es que las partes en conflicto, ya sea actores estatales o no estatales, cumplan, respeten y hagan respetar lo que se conoce como las leyes y costumbres de la guerra. Bueno, por eso, como la guerra, como diría Karl von Clausewitz, el filósofo de la guerra de Occidente, es un camaleón, es un fenómeno dinámico, entonces el Comité Internacional de la Cruz Roja, que tiene su sede en Ginebra, Suiza, y que es la autoridad reconocida para velar para que las partes en conflictos justamente
se ajusten a este derecho internacional humanitario, ya celebró 4 conferencias internacionales sobre los retos que trae aparejado esta rama, decíamos, del derecho internacional público frente a la evolución del conflicto armado y a la evolución de las nuevas tecnologías también, ¿no? Entonces, esos documentos que aparecen en primer lugar se pueden descargar y se pueden consultar gratuitamente, ¿no? El coronel de Infantería de Marina retirado, José Enrique Fojón Lagoa, él escribió también un artículo muy interesante en el instituto que lleva el nombre del general Gutiérrez Mellado, que fue el general que acompañó la transición a la democracia en España, y que ese instituto forma parte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED, y que también se puede descargar y consultar gratuitamente. Y bueno, tenemos Mattis y Hoffman, son 2 oficiales retirados del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos. Perro rabioso Mattis, como se lo conoce en la jerga, un general de 4 estrellas, que como ustedes recordarán fue el primer titular del Departamento de Defensa de Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump. En Estados Unidos históricamente ha sido el segundo general, el segundo militar en situación de retiro que ocupa la titularidad de esta cartera de defensa. Y en Estados Unidos se establece que para ello el presidente tiene que solicitar autorización al Congreso de los Estados Unidos, al Poder Legislativo. Decíamos, solamente hubo 2 casos. El primero fue el del general Marshall, el famoso Plan Marshall de reconstrucción de Europa, y el segundo fue este hombre que le dedicó su vida al cuerpo, el general conocido como Perro Rabioso Mattis, y un teniente coronel retirado también del Cuerpo de Infantería de Estados Unidos que se llama Frank Hoffman, que tiene mucha obra también publicada. Y finalmente una obra que fue traducida al español aquí en Buenos Aires, de Neil Meltzer, que es un asesor jurídico del Comité Internacional de la Cruz Roja, que también se puede conseguir ya sea impresas por parte, es una publicación gratuita del comité, o bien se puede descargar de internet. Se titula Derecho Internacional Humanitario, una introducción integral, ¿no? Y bueno, como anunció de alguna manera al presentarme la doctora Mercedes Serrat, tenemos un tratado sobre pensamiento estratégico militar que, si bien el último capítulo está enfocado al caso México, pienso que cualquiera puede ser interesante. La descarga es gratuita, es un libro digital que se publicó en el año 2018. El año pasado, al conmemorarse 4 décadas del conflicto del Atlántico Sur, la agencia, la Escuela Nacional de Inteligencia, es decir, el Gobierno Nacional, nos publicó este libro que se titula 40 años de la Guerra de Malvinas, una mirada diferente, donde inclusive el último capítulo, a cargo del colega Matteo Fornari, que es el titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Milano Bicocca, escribe sobre la Guerra de Malvinas y el derecho internacional humanitario, que el Comité Internacional de la Cruz Roja siempre lo presenta como un ejemplo a seguir. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de un teatro de operaciones naval o aeronaval, o un teatro de operaciones desértico, donde prácticamente no hay población civil, y donde inclusive hay una semejanza, ¿no? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se cometió un error estratégico y se envió a las tropas de Nueva Zelanda a combatir en el 8º Ejército Británico en el norte de África, cuando tenían que haber sido empeñadas en combate en defensa frente al expansionismo de Japón. Pero digamos, hay una semejanza entre las dunas y las olas, y bueno, y finalmente también decir que Colombia, que es un país que por lo menos desde 1948, cuando se asesinó al líder popular Gaitán, en la famosa conferencia de Bogotá, que va a dar origen a la Organización de Estados Americanos, a partir de ahí, Colombia es un país desgarrado en un conflicto armado de carácter no internacional, que se conoce con la nomenclatura de CANI. Por eso decíamos que la única delegación operacional que tiene el Comité Internacional de la Cruz Roja en nuestro hemisferio está en Bogotá. Y la Universidad del Externado de Colombia tiene una rica producción en temas de derecho internacional humanitario que recoge las experiencias de ese país. Ahí nosotros tenemos un capítulo en el tomo 1 de una colección que se acaba de publicar sobre los desafíos también del derecho internacional humanitario, ¿no? Y bueno, dicho esto, lo que yo propongo para los próximos minutos es hablar sobre el conflicto armado como una constante histórica.
se le atribuye a quien fuera el primer ministro de la Gran Bretaña en sus horas más difíciles, Sir Winston Churchill, esta famosa frase de que la historia de la humanidad es la historia de la guerra, porque prácticamente no ha habido en el devenir histórico de la humanidad algún periodo en el que no haya habido un conflicto armado. Inclusive en los cortos periodos de paz se acuñaron frases como, por ejemplo, la paz armada, es decir, que las potencias, por ejemplo, europeas, se preparaban para la próxima guerra. Y después vamos a hablar sobre este concepto que, como les adelantamos, fue acuñado justamente por el general Mattis y el teniente coronel Frank Hoffman, el de guerras híbridas. Vamos a explicar brevemente qué se trata de eso. Muy brevemente vamos a hablar de la crisis Gaza-Israel. La verdad que hay que seguir muy de cerca al profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Mario Schneider, quien ha concedido varias entrevistas, ha hecho análisis estratégicos sobre esta crisis, y además hay que decirlo de manera muy imparcial y ecuánime, ¿no? Y finalmente, bueno, hablar también un poco sobre también lo que se ha dado a llamar el jus in bello, que es el derecho internacional humanitario, derecho de la guerra, y digamos, a manera de conclusiones también algunos de los desafíos que los conflictos armados, que también se conocen como de cuarta generación o de la posguerra fría, traen aparejados para la humanidad. Y bueno, entonces decíamos, si la guerra es una constante histórica, el conflicto armado es una constante histórica, durante muchos siglos estuvo vigente este aforismo latino, si vis pacem para bellum, quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Y entonces ahí yo cito, digamos, a lo que serían como las dos grandes vertientes de la teoría de la guerra. O sea, por un lado tenemos la vertiente oriental, encabezada por Sun Tzu, un pensador milenario chino que escribió un tratado que se titula El arte de la guerra, del siglo V a.C. Es un libro de muy fácil lectura que está integrado por 13 capítulos, y el primer capítulo se titula Prepararse para la guerra, donde dice que la guerra es un asunto de importancia vital para el Estado, la provincia de la vida o de la muerte, ¿no? Y tenemos al gran filósofo de la guerra de Occidente, un oficial prusiano de principios del siglo XIX, que este hombre se enfrentó a Napoleón Bonaparte, fue derrotado en la batalla de Jena, y posteriormente se va a unir a las tropas del zar para continuar combatiendo contra Napoleón I. Y bueno, este hombre escribió, no es que escribió, sino que este hombre, la historia sí quiero compartirla muy brevemente para también destacar el papel que tuvo su esposa. Este hombre era profesor en la Academia de Guerra de Berlín, que sería como el símil de la Escuela Superior de Guerra, donde se formaban los oficiales de Estado Mayor, porque el Estado Mayor también fue una creación prusiana. Y entonces, cuando él fallece, muere de cólera, es decir, de una enfermedad infectocontagiosa, su esposa recoge todos los apuntes de clase y los lleva a una editorial donde va a ser publicado bajo el título de Von Krieg, que se ha traducido como De la guerra o sobre la guerra, On War en inglés. La mejor traducción es de Princeton University Press. El traductor es un profesor llamado Peter Parrett. Y la verdad es que esto fue lo que inmortalizó, gracias, digamos, a esta iniciativa que tuvo su viuda, lo inmortalizó y lo convirtió a Clausewitz, que hoy es reconocido universalmente como el filósofo de la guerra de Occidente, ¿no? Entonces, rápidamente, quiero destacar dos aspectos de cada uno de estas dos vertientes, ¿no? Por ejemplo, fíjense ustedes, acá en el primer capítulo, lo que nos presenta Sun Tzu son lo que él denomina los 5 factores permanentes o 5 factores constantes que rigen el arte de la guerra, ¿no? Y yo voy a destacar solamente dos. Por ejemplo, él habla de la ley moral. La ley moral hoy la podríamos traducir como el intangible de la unidad nacional. Y yo traje esta gorra que me regalaron, es la gorra de Vietnam, porque yo pienso, por ejemplo, en la legendaria figura del general Bong Guillem Hiap, que fue, digamos, un general del Vietcong, que primero se tuvo que enfrentar a la ocupación militar japonesa, posteriormente al colonialismo francés, que quería recuperar lo que se conocía como la península de Indochina y que lo derrotó en la célebre batalla de cerco y aniquilamiento de Bien Dien Phu. Y finalmente, en la guerra de intervención de Estados Unidos, el costo humano que tuvo que pagar Vietnam es inconmensurable. Es decir, si ustedes hoy van a Washington, D.C.,
hay un monolito que es el memorial de la guerra de Vietnam, donde están grabados cada uno de los nombres de los 50.000 muertos y desaparecidos, que fue, vamos a decir, el costo humano que tuvo que pagar Estados Unidos hasta llegar a los acuerdos de París de 1975. Pero el costo humano que tuvo que pagar el Vietnam fue muchísimo mayor, ¿no? Y sin embargo, si Vietnam logró derrotar de manera sucesiva a los japoneses, a los franceses, a los estadounidenses, aunque bueno, hay un coronel retirado estadounidense que se llama Harry Summer Jr., que cuenta que como asesor de Henry Kissinger en las negociaciones de París, él encaró a su par vietnamita y le dijo, ustedes nunca nos ganaron militarmente. Porque es cierto, cuando hubo un enfrentamiento directo entre el ejército de Estados Unidos y las tropas del Vietcong, Estados Unidos siempre se alzó con la victoria. Por ejemplo, la ofensiva de Tet de 1968, la última ofensiva de 1972, y el coronel vietnamita le contestó, puede ser, pero eso es irrelevante. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de lo que Sun Tzu denomina la ley moral, que decíamos es el intangible de la unidad nacional, que probablemente explique también el efecto sorpresa y cómo la iniciativa estratégica estuvo en manos de este grupo terrorista Hamás, porque si hay algún momento en la historia en la cual Israel está dividido en dos posiciones irreconciliables, hay una polarización a partir de una propuesta de reforma del Poder Judicial por parte del primer ministro de Israel, es decir, del Poder Ejecutivo, donde nunca se había dado, por ejemplo, la situación de que reservistas altamente cualificados, o sea, estoy hablando yo de la flor y nata de las fuerzas de defensa de Israel, como los pilotos o miembros de la Fuerza de Operaciones Especiales, se negaran como reservistas a servir en los periodos que eran convocados, digamos, el repudio a esta propuesta de reforma. La polarización social sería, digamos, la antítesis de la unidad nacional que sí existió, por ejemplo, en Vietnam, cuando las grandes mayorías vietnamitas decidieron cerrar filas y estar dispuestas inclusive a dar la vida en torno de un proyecto de nación independiente. Y el otro intangible es el del comandante, ¿no? El del comandante, que sería el de la conducción, el del líder militar, que dice, fíjense ustedes, dice cuáles son las virtudes, y una de ellas es la humanidad, el principio de humanidad. Entonces aquí rápidamente, ya para cerrar esta parte, yo quiero destacar la figura de José Félix Estigarribia, que fue el comandante militar de Paraguay durante uno de los conflictos armados más sangrientos que tuvimos en nuestra región, que fue la Guerra del Chaco Paraguayo, cuando la verdad es que este hombre, estamos hablando de un conflicto armado que se extendió de 1932 a 1935, y Estigarribia podía haber explotado su victoria y podía haber ocupado militarmente territorio boliviano, pero él prefirió sacrificar la explotación de su victoria para atender a los soldados bolivianos sedientos, porque era un teatro de operaciones donde el que detentaba las fuentes de agua era el que se iba a alzar con la victoria, y a los heridos bolivianos. Entonces, lo que convirtió a Estigarribia en un gran capitán fue justamente no solamente sus batallas de cerco y aniquilamiento, sino sobre todo el principio de humanidad, que por cierto, pues es el principio de las tres grandes religiones monoteístas y es la base del derecho internacional humanitario. Y bueno, y finalmente, este es el famoso modelo trinitario que nos propone Clausewitz, donde obviamente cuando hablamos de un conflicto armado, la fuerza, la violencia institucionalizada, pues si reconocemos que el Estado detenta el monopolio sobre la guerra, por lo menos desde el año 1648 con los acuerdos de paz de Westfalia, que ponen fin a la guerra de los 30 años en Europa, y entonces ahí aparece el pueblo, sería el actor más importante. La racionalidad en el proceso de toma de decisiones, porque si es cierto de que la guerra es la continuación de la política que nos dice Clausewitz, es la política misma que sustituye la pluma por la espada, entonces podríamos traducirlo y decir, bueno, la guerra es la política con derramamiento de sangre,
Entonces ahí es importante no perder de vista ese objetivo político, que la guerra entonces es un medio o es un instrumento, ¿no?, para lograr ese objetivo político, y obviamente la creatividad de los estrategas, que aquí hablamos obviamente de los conductores militares, o como lo denomina Sun Tzu, el comandante, ¿no? Y entonces pasamos al tema de las guerras híbridas, ¿no? Entonces decíamos que este fue un concepto acuñado por estos dos oficiales del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos. Bueno, en honor a ellos yo me puse la corbata del United States Marine Corps, ¿verdad? Que son James Mattin y Frank Hoffman. Y entonces dice lo siguiente, dice: las guerras ya no se libran en el campo de batalla, sino que se cuenta con la presencia de actores no estatales que luchan en medio de la población. Dice: en esta nueva forma de violencia resulta difícil distinguir lo político de lo económico, lo público de lo privado, lo militar de lo civil. Y en este artículo, que se publicó originalmente en la Gaceta de la Infantería de Marina, que es la publicación oficial que tiene el Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos, ellos dicen que muchas veces es difícil distinguir entre actos de guerra y actos criminales, ¿eh? Bueno, y entonces otro oficial del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos, el coronel retirado Hames, él dice que él habla de conflictos armados de cuarta generación, por lo menos en Occidente, y dice que incluye todos los cambios de una sociedad mecánica a una sociedad informática o electrónica. Es decir, lo que nos tocó a nosotros, ¿no? De la máquina de escribir a la computadora, ¿no? Y dice que lo que busca es maximizar el poder de la insurgencia, ¿no? Y él mismo dice que utiliza medios cinéticos, es decir, medios cinéticos serían lo que estrictamente digamos, lo que en el derecho internacional humanitario se denomina medios, estrictamente hablando, que serían los sistemas de armas, y no cinéticos, que son aquellos como, por ejemplo, lo vamos a ver en un momento más, lo que se ha acuñado como el término lawfare, es decir, acudir a instancias de manera abusiva, a instancias judiciales, particularmente supranacionales, para tratar de compensar las asimetrías entre los países, vamos a decir, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o países centrales, y los países periféricos, o inclusive actores no estatales, ¿no? Entonces, dice, coordinado en tiempo, espacio para alcanzar el estado final deseado, uniendo los tres niveles de conducción, es decir, el táctico, el operacional y el estratégico, ¿no? Y bueno, algo que también es muy importante, ¿no? Que es que estos actores débiles, muchas veces, o en su gran mayoría actores no estatales, lo que buscan es la prolongación de los conflictos. Es decir, por ejemplo, la doctrina militar de Israel está basada en la resolución rápida de los conflictos. Es decir, desde el punto de vista táctico y operacional, las fuerzas de defensa de Israel están preparadas para luchar 72 horas de manera ininterrumpida. Porque a Israel no le conviene una guerra de desgaste material y psicológico por sus propias características. Carece, por ejemplo, de profundidad estratégica, tiene una población que, comparada con sus enemigos reales y potenciales, es muy pequeña, no puede darse el lujo de perder, sobre todo, tener bajas en combate, ¿no? Y curiosamente, esta crisis de Gaza coincide con el 50 aniversario de la guerra del Yom Kippur, que estalló el 6 de octubre del año 1973, que tomó totalmente por sorpresa a Israel, y que inclusive los analistas militares dicen que en la primera semana de esa guerra Israel estuvo a punto de perder la guerra, por lo menos en el frente norte, en los altos del Golán, contra las Fuerzas Armadas sirias, ¿no? Y después, claro, los países serios, porque yo siempre le cuento a mis alumnos una anécdota, ¿no? En los años 60, el presidente Charles de Gaulle hizo una gira por diferentes países de América Latina, estaba embarcado en el portaaviones Clemenceau, y cuando llegó a Brasil, 1964, se produce el golpe de Estado contra João Goulart, o Jango Goulart, como se lo conocía popularmente. Y en ese momento, un grupo de periodistas brasileños llegan al portaaviones para entrevistarlo. En ese momento, incertidumbre al presidente de Gaulle, y a un periodista se le ocurre preguntar: general de Gaulle, ¿y usted qué piensa de Brasil?
y como todo militar bien lacónico dijo, este no es un país serio. Todavía hoy en la memoria histórica de Brasil, por lo menos en la, digamos en la inteligencia, se sigue recordando con amargura esta aseveración que hizo De Gaulle. Este no es un país serio. Entonces yo le digo a mis alumnos, miren, olvídense, ahora se habla de economías emergentes, antes se hablaba de países subdesarrollados, países en vías de desarrollo o en desarrollo, países desarrollados. Le digo, en el mundo existen dos tipos de países. Son solamente dos categorías, los países serios y los países que no son serios. Y entonces Israel, que es la única democracia en la región, cuando surge una crisis de este tipo, como por ejemplo fue la guerra del Yom Kippur, se integra una comisión especial que generalmente está presidida por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y fue lo que ocurrió después de la guerra del Yom Kippur. Se estableció una comisión que se conoció como la Comisión Agranat, porque el presidente, justo es el apellido, era el presidente y entonces era el titular del máximo, de la máxima instancia jurisdiccional, donde se establecieron, o sea, además de que se recogieron experiencias y lecciones de la guerra de Yom Kippur, hubo señalamientos y responsabilidades muy serias sobre la entonces primer ministro de Israel, la señora Golda Meir, e incluso sobre quien fuera en ese entonces el ministro de Defensa, que fue el general Moshe Dayan. Entonces, yo creo que lo que va a pasar, porque bueno, lo que va a pasar cuando termine toda esta crisis es que probablemente en Israel se va a crear una comisión, porque esa es la tradición histórica, y bueno, vamos a ver, pero seguramente que van a rodar cabeza, ¿no? Porque esto no va a ser gratuito, esto va a traer efectos también sobre el sistema político de Israel. Bueno, pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Hay un profesor que se llama Erfried Münkler, que es un profesor de la Universidad Humboldt de Berlín, que escribió un magnífico trabajo que ustedes pueden consultar gratuitamente en el sitio del Comité Internacional de la Cruz Roja, que se titula Guerras del siglo XXI. Guerra del siglo XXI. Y es un artículo que fue escrito hace exactamente 2 décadas, pero que en lo personal considero que está vigente. Y él dice que hay una gran diferencia, así como existen países serios y países que no son serios, así también existen sociedades heroicas y sociedades posheroicas. Entonces nosotros somos, en Occidente, somos sociedades posheroicas, ¿no? Y nosotros pertenecemos a Occidente, porque hay un libro de un politólogo francés que se llama Alain Rouquier, que fue embajador de Francia en El Salvador y en México, que se titula América Latina, Introducción al Extremo Occidente. O sea, nosotros estaremos en el extremo occidente, pero pertenecemos a Occidente. Y en Occidente, desde el punto de vista de los derechos humanos, en el vértice de la pirámide, el derecho humano más importante es el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, no todos son derechos humanos, ni todos los derechos humanos son iguales. El derecho a la vida es el más importante porque es irreversible, porque mantenerse vivo es la condición para el goce del resto de los derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos enfrentamos a estos actores que provienen de sociedades heroicas, donde, por ejemplo, existe la cultura del mártir, que es una persona que puede ser hombre, mujer o incluso un niño, que se le hace un lavado de cerebro y se le coloca un chaleco con explosivo para que ingrese a un centro comercial y se inmole y trate de llevarse consigo a la mayor cantidad posible de víctimas inocentes, pues evidentemente estamos en una desventaja, ¿no? Cuando empieza a llegar la lista de bajas, por ejemplo, en Afganistán, cuando empezó a llegar la lista de bajas del personal del contingente español a Madrid, y bueno, empezó el rechazo de la población o vamos a decir, de la opinión pública española de por qué tenemos que estar nosotros ahí cuando al formar parte de esa alianza atlántica, pues hay un compromiso estratégico también por parte de España, ¿no? Entonces, lo que buscan estos actores no estatales es que los objetivos estratégicos sean demasiado costosos o inalcanzables en relación con los beneficios. Por eso yo decía que frente a lo que en Occidente y particularmente en el caso de la doctrina militar israelí, lo que se busca es un rápido tránsito de la guerra a la paz. Estos actores lo que buscan es una prolongación de los conflictos, es someterlos a una guerra de desgaste material y psicológico para demostrar que los objetivos son inalcanzables o son demasiado costosos, por lo menos desde el punto de vista de las vidas humanas, de lo que más valoramos nosotros, que es el derecho a la vida.
Entonces, en estos conflictos armados de cuarta generación, que también se ha dado en denominar conflictos armados de la posguerra fría, es decir, a partir de la implosión de la Unión Soviética en 1991, o conflictos armados de cuarta generación, estas son las cuatro notas esenciales o características esenciales de estos conflictos, ¿no? La asimetría, porque evidentemente hay digamos, un spread muy grande entre, por ejemplo, la tecnología de países centrales y estos actores periféricos o no estatales. El tema de la privatización, es decir, en muchas regiones del mundo el Estado está renunciando al monopolio sobre la guerra, e inclusive yo me atrevería a decir que si establecemos un símil con lo que está pasando en América Latina, muchos países de América Latina están renunciando al monopolio sobre la fuerza, al monopolio legítimo sobre la fuerza. ¿Por qué? Porque hay un montón de actores, como por ejemplo el crimen organizado, narcotraficante, que inclusive tienen capacidades que superan a la de las fuerzas de seguridad y policiales de muchos países de la región. El caso de la desmilitarización, es decir, ya no estamos hablando de personal que pasó por academias o escuelas de formación militar, sino que estamos hablando de líderes, señores de la guerra, que lo que hacen es reclutar rápidamente a civiles, milicianos. Estamos ante el regreso de los mercenarios que habían sido denunciados en la obra Cumbre de Nicolás Maquiavelo, porque explicaban para Nicolás Maquiavelo la ruina de Italia, estos ejércitos auxiliares y mercenarios, los famosos condottieri o lansquenetes. Estamos regresando a esa época también. Estamos, y donde, por ejemplo, aparece el fenómeno de los niños combatientes. Para el derecho internacional humanitario, la condición de combatiente, entre otras, se alcanza a partir de los 16 años de edad. De manera tal que cuando hablamos de niños combatientes, que se estima que en el mundo hay aproximadamente 300.000 niños combatientes, son menores de 16 años de edad, pero inclusive muchos menores de 14 años de edad, donde por ejemplo, para cierto derecho comparado, ese niño podría, o ese adolescente podría decidir sobre el cambio de sexo sin el consentimiento de los padres. Bueno, en este caso, el niño combatiente, como no tiene ese grado de maduración, no le da valor a la vida humana, son los mejores combatientes, pues son prácticamente suicidas, pero son también los que cometen las peores atrocidades de las que ustedes se puedan imaginar, ¿verdad? Entonces, y la información, estamos en la era de la información, donde las redes sociales son muy importantes y donde estos actores también permanentemente recurren a la propaganda, a las redes sociales, queriendo mostrarse como víctimas, cuando en realidad ellos son perpetradores o victimarios, ¿no? Y bueno, lo que les decía, porque ustedes habrán escuchado de una ex titular del Poder Ejecutivo de la Nación en Argentina, que desnaturalizó este término de lawfare, que fue acuñado por dos pensadores australianos, que tiene que ver con el abuso del derecho, ¿no? Y para cuestionar la utilización de instancias judiciales para proteger derechos humanos por parte del bando más débil. Es decir, una forma de compensar esas asimetrías que existen. Entonces, el uso abusivo del recurso jurídico, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, este coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que ha trabajado mucho, que dice uso de la ley como arma de guerra, ¿no? Utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene su sede en Estrasburgo, comenzó a extender toda una serie de sentencias condenatorias contra el Reino Unido de la Gran Bretaña. ¿Y qué hizo el Reino Unido de la Gran Bretaña? Denunció y se salió del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque ya era el uso abusivo, o sea, ya era la cantidad de casos y además estamos hablando de muy costoso, ¿no? Porque eran, digamos, eran sentencias condenatorias que implicaban también para el erario público un costo muy alto. Yo tengo un amigo que se llama Franz Berger, que fue agregado militar de Alemania en Argentina de 1997 a 1999, y él me contaba que en Afganistán, por ejemplo, había un componente militar alemán y se quejaba el comandante porque tenía que cubrir un territorio muy extenso, y entonces le decían, le decían desde el Estado Mayor
le decía, bueno, pero mire, Erich von Manstein en el Frente Oriental en la Segunda Guerra Mundial tuvo el mismo problema y lo resolvió, usted resuélvalo. Entonces el problema que tienen en Alemania, me decía Berger, es el peso de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en Alemania hay toda, digamos, una pesada mochila con la que tienen que cargar, que tiene que ver con la conciencia, con temas de conciencia por las atrocidades que cometieron, particularmente en el Frente Oriental de la Segunda Guerra Mundial. Y dice, ese problema no lo tienen los británicos, me decía. Los británicos fueron los que en la guerra de los Boers, en Sudáfrica, fueron ellos los que por primera vez crearon los campos de concentración. Pero ellos no tienen, ellos han cometido muchas atrocidades, fueron una potencia colonial, pero ellos no tienen ningún problema. Dice, a diferencia de nosotros, hay un libro magnífico de una autora que se llama Gita Sereny. Sereny se escribe con SY al final, que se titula El trauma alemán, que no tiene desperdicio, donde explica eso, ¿no? Cómo todavía hoy en Alemania ese peso de la historia se hace sentir inclusive en las políticas de defensa, ¿no? Entonces, ese es el significado de lawfare, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen ustedes Erfried Bunkler, de quien yo les hablé, que es un profesor de la Universidad Humboldt de Berlín, que dice, bueno, habla de la desmilitarización y dice que las guerras son milicias reclutadas, generalmente el armamento es liviano, si hay armamento pesado son resabios que quedan de la época de la Guerra Fría. Por ejemplo, no sé si alguna vez ustedes tuvieron en sus manos un fusil M16 que está ensamblado gran parte de plástico, el cargador de plástico muy liviano, y es digamos, un arma ad hoc para un niño combatiente. Aparecen los señores de la guerra, donde hay una privatización de los beneficios y una socialización o nacionalización de los costos, se lo pasan a la sociedad en su conjunto. Aparecen los mercenarios, o sea, Nicolás Maquiavelo le dedica 3 capítulos para denunciar en El Príncipe, digamos, la obra fundacional de la teoría política moderna, a estos ejércitos auxiliares y mercenarios. Y bueno, también se podría establecer un símil entre los famosos contratistas, y pensemos, por ejemplo, en la empresa Wagner, el papel que ha jugado, por lo menos en la primera etapa del conflicto armado Ucrania-Rusia, y las empresas privadas de seguridad, ¿no? Porque ha habido un boom en América Latina de estas empresas, hay una tendencia irreversible a la privatización de la seguridad pública o seguridad ciudadana, como ustedes quieran denominarla en la región. Y el tema de los niños combatientes, que se podría establecer un símil con los menores infractores, ahora menores en conflicto con la ley, ¿no? Porque hay que tener cuidado en la terminología que uno usa, ¿no? Ya no se puede hablar de reos, sino de, entre comillas, personas privadas de la libertad. ¿Por qué? Porque no es políticamente correcto y puede ser sancionado de diferentes maneras, ¿verdad? Bueno, y entonces para que ustedes se den una idea, el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, que se conoce con la nomenclatura de CIPRI, te presenta cómo ha sido la evolución de la defunción de civiles o no combatientes, ¿no? En la Primera Guerra Mundial solamente fue el 15%, la Segunda Guerra Mundial, que se conoce como la Guerra Total, a partir de una obra que escribió Erich von Ludendorff, que fue el jefe de Estado Mayor de Hindenburg en el frente occidental, pero también en el frente oriental en la Primera Guerra Mundial, Der Total Krieg, 65%. Se acuñó el término coventrizar, porque por primera vez se utilizó como estrategia operacional el bombardeo estratégico, y entonces Coventry prácticamente desapareció. Hay que tener, digamos, como antecedente Guernica en el País Vasco, que fue la primera vez en la historia que se acepta que fue destruido un bien civil, es decir, que no era un objetivo militar para sembrar el terror entre la población. Y bueno, la Shoah, que es un término que significa catástrofe o hecatombe, es un vocablo hebreo que fue acuñado en junio del año 1943 por el Comité de Ayuda a los Judíos Polacos que tenía su sede en Jerusalén, ¿no? Probablemente lo que ocurrió recientemente con la irrupción de miembros de Hamas en 12 poblaciones, en 3 pequeñas ciudades y 12 poblaciones, llamamos poblaciones a granjas colectivas, kibutzines, también pudiera, digamos, a la luz de las pérdidas humanas que tuvo Israel, se podría equiparar a una catástrofe, es decir, a una Shoah. Y bueno, pero actualmente prácticamente el 100% de las víctimas son civiles o no combatientes,
por la naturaleza misma de estas guerras híbridas o conflictos armados de cuarta generación, ¿no? Y bueno, pasamos rápidamente a los hechos. Sabemos que el 7 de octubre fue un día después de conmemorarse el 50 aniversario de la guerra del Yom Kippur. Hamás irrumpe en la Franja de Gaza. El efecto fue totalmente sorpresa. Fallaron todos los sistemas de alerta temprana, falló la inteligencia. Y bueno, los ataques fueron indiscriminados y fueron exitosos. Y además se subestimó, esto es muy importante, al enemigo, porque el enemigo fue capaz de resistir más de 24 horas antes de ser expulsado del territorio israelí por las fuerzas de defensa de Israel, ¿no? Vamos a pasar rápidamente esto. Bueno, en cuanto al derecho internacional humanitario, digamos que hay dos grandes ramas que hoy se fusionan en lo que se conoce como el protocolo adicional 1 a los convenios de Ginebra, que se refiere a los conflictos armados de carácter internacional. O sea, por un lado, el derecho humanitario propiamente dicho, que es la vertiente de Ginebra, y por otro lado, lo que se refiere a la limitación de los métodos y medios a hacer la guerra. Los métodos son las estrategias operacionales y los medios, como ya lo dijimos hace un momento, son los sistemas de armas, que serían los convenios de La Haya. Y la autoridad máxima es el Comité Internacional de la Cruz Roja. Entonces, lo que busca el derecho internacional humanitario es tender un manto de protección sobre los que no participan en las hostilidades o han dejado de participar en las hostilidades. Bueno, los que no participan en las hostilidades es la población civil, siempre y cuando no porte un arma, porque a partir de que un civil toma un arma, ya se considera que es combatiente, ¿no? Tiene que portar un arma a la vista. Entonces, digamos que es el cuarto convenio de Ginebra, justamente es el que tiene ese manto de protector sobre la población civil. ¿Y quiénes son los que dejan de combatir? Y, por ejemplo, los heridos en combate, los prisioneros de guerra, en la guerra naval los náufragos, pensemos, por ejemplo, en el crucero Ara General Belgrano, los enfermos, por ejemplo, en el Teatro de Operaciones del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, tanto los japoneses como los marines estadounidenses dejaban de combatir por adquirir dengue, fiebre amarilla, tifoidea, digamos, enfermedades muy comunes de tipo tropical o subtropical en ese teatro de operaciones. Y también el personal de sanidad y el personal religioso, por ejemplo, los capellanes, también gozan de una protección, un estatus especial, ¿no? Bueno, la verdad es que como el derecho internacional humanitario, decíamos, es una rama del derecho internacional, por lo tanto la costumbre, las normas consuetudinarias son la principal fuente. Es decir, el derecho de los tratados, que no es sino la plasmación normativa de la costumbre. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que tiene ya más de 5.800 años de existencia, encontramos versículos donde se prohíbe rematar a los heridos en combate, donde se dice que hay que respetar a los niños, a las mujeres y a los ancianos. Entonces, digamos que en ese sentido no habría nada nuevo bajo el sol, sino que lo que se busca es la codificación de la costumbre a través del derecho de los tratados, ¿no? Y bueno, estos son los más importantes, son los 4 convenios de Ginebra, los 2 protocolos adicionales a los convenios de Ginebra. Bueno, y acá el origen lo encontramos en una de las batallas más sangrientas del siglo XIX, que fue la batalla de Solferino, donde un banquero suizo llamado Henry Dunant fue testigo digamos, del paisaje después de la batalla y quedó tan impresionado que escribió un pequeño libro que también se puede descargar gratuitamente, que se titula Recuerdo de Solferino. Gracias a su iniciativa tuvo lugar lo que fue la primera conferencia internacional en el año 1864, donde se crearon los servicios de sanidad militar, por lo menos por los países europeos en esa época. El artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra se refiere a los conflictos armados de carácter no internacional y se considera que es como un mini convenio donde establece lo que serían las bases o los mínimos a considerar o a respetar en un conflicto armado de estas características, ¿no? Bueno, y entonces, miren, yo creo que lo más importante acá, lo que tiene que quedar es que mientras en el amor todo se vale, no hay límites, en la guerra sí hay límites, ¿no? Y esos límites parten de 2 pilares fundamentales que se conoce como el principio de distinción entre combatientes y no combatientes, distinción entre bienes civiles y objetivos militares,
y en el sentido de que las partes en conflicto no tienen o no gozan de un derecho ilimitado en cuanto a la selección o escogencia de los métodos y medios de hacer la guerra, ¿no? Entonces, estos son, digamos, como algunos de los fundamentos del derecho internacional humanitario. Por lo tanto, por ejemplo, está absolutamente prohibido e implica un crimen de guerra. Bueno, el crimen de guerra, como todo crimen de derecho internacional, al igual que el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y el derecho y el crimen de agresión, es imprescriptible, ¿no? Entonces, es un crimen de guerra, por ejemplo, emplear armas o atacar a la población civil, Cuarto Convenio de Ginebra. Emplear armas que tengan efectos indiscriminados. Entonces, bueno, acá hay un gran problema, ¿no? Porque, por ejemplo, la Convención de Ottawa de 1995 prohíbe la fabricación, almacenamiento, uso y comercialización de minas antipersonales, ¿no? Ya, bueno, ahora casi todos los países del mundo han firmado esto. ¿Por qué? Porque la mina antipersonal no respeta el principio de distinción entre combatientes y no combatientes, y generalmente las víctimas suelen ser no combatientes, como el caso, por ejemplo, de Angola o el caso de Colombia, ¿no? Atacar obras o instalaciones que contengan sustancias peligrosas, por ejemplo, Zaporilla, que es la mayor central nuclear en Europa que se encuentra en Ucrania. Digamos, atacar esa central que tendría efectos inconmensurables, efectos devastadores, estaría prohibido. Dice, causar daños extensos, aéreo y grave al medio ambiente natural. Por ejemplo, Saddam Hussein en Kuwait ordenó incendiar las plataformas offshore que tenía Kuwait y produjo daños que van a tardar siglos en recuperar, digamos, el medio ambiente natural, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Bueno, entonces, ya para ir cerrando, ya como a manera de conclusiones, decir que la mayoría de los conflictos armados actuales son de carácter no internacional. Digamos, son conflictos armados internos, y bueno, la población civil dijimos que es la principal víctima de infracciones graves al derecho internacional humanitario. Por ejemplo, imagínense ustedes la muerte de un docente o la destrucción de una escuela. Tiene un impacto que se va a hacer sentir no solo en el corto plazo, sino en el mediano, incluso largo plazo, ¿no? O la violencia sexual, por ejemplo, en la década de los 90, a principios de los 90, en los Balcanes, se utilizaron las violaciones masivas o tumultuarias como un arma de guerra también. La asimetría, ¿no? Donde, por ejemplo, aparece la perfidia, la utilización de población civil como escudos humanos, que es algo que ha venido llevando a cabo de manera sistemática Hamás en la Franja de Gaza. El choque cultural del que hablamos entre lo que somos sociedades post-heroicas y sociedades heroicas, ¿no? Y bueno, y a veces no está muy clara la frontera entre actos de guerra y actos criminales. Aparece el terrorismo también, que está también severamente sancionado, utilizar ataques indiscriminados contra la población civil por el derecho internacional humanitario, y la presencia del crimen organizado transnacional que no respeta fronteras ni soberanías nacionales. Y bueno, este es el responsable del mayor número de muertes, mutilaciones y sufrimientos de las guerras híbridas. Es el famoso fusil de asalto Kalashnikov AK-47, 7,62 milímetros Pacto de Varsovia, que aparece curiosamente, si se fijan, en las banderas de Mozambique y de Hezbolá, y en los escudos de Zimbabue y de Timor del Este, y se calcula que en el mundo hay aproximadamente 100 millones de Kalashnikov AK-47. Bueno, no puede faltar en ninguna casa, ¿no? Sobre todo cuando llegamos a la independencia. No sé, en México, por ejemplo, lo festejamos a puros tiros, ¿no? Y si por ahí se te escapa una ráfaga y partes por la mitad tu suegra, nadie le va a quitar la alegría a las fiestas patrias, digamos, ¿no? El asunto, ¿no? Entonces, pero además se fabrican ilegalmente 1 millón de estos fusiles de asalto por año. Y fíjense que la verdad que no ha habido ningún fusil que lo ha logrado superar al Kalashnikov. Inclusive los israelíes trataron a partir de este molde de fabricar algo similar, pero no han logrado la performance que tiene el Kalashnikov, ¿no? Claro, hay dos versiones, ¿no? Está la china y la rusa.
Yo recomendaría, pues si alguno quiere tener una, pues la rusa es más confiable que la china, evidentemente. Y bueno, fíjate que a partir del tribunal este ad hoc que se creó, el Tribunal Penal para la Yugoslavia, se estableció que dos son las condiciones para poder hablar de un conflicto armado de carácter no internacional. Uno es la organización de las partes en conflicto, es decir, dice, bueno, aunque sea un actor no estatal, tiene que tener cierto mínimo nivel de organización, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que tener un Estado mayor, tiene que haber un mando responsable, tiene que haber una cadena de mando, tiene que haber una logística, tiene que haber un sistema de reclutamiento y selección, tiene que haber un sistema de formación de estos nuevos cuadros, tiene que haber inteligencia. Bueno, jamás cumple realmente con todos estos requisitos. Y la otra es la intensidad de la violencia, es decir, tiene que haber lo que le llaman el umbral de la violencia, tiene que haber un mínimo de violencia tal que implique el despliegue de fuerzas militares de manera masiva, ¿no? Porque, digamos, en América Latina, lo más común es una situación que el Comité Internacional de la Cruz Roja denomina otras situaciones de violencia, que es una especie de zona gris entre la guerra y la paz, donde generalmente las fuerzas policiales y de seguridad son rebasadas y que muchas veces obligan al Estado a declarar el estado de sitio, estado de excepción o de emergencia y empeñar a las fuerzas o comprometer directamente a las Fuerzas Armadas para restablecer la tranquilidad del orden público. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Chile, con el problema al sur de Concepción, y lo hemos visto también en Centroamérica y lo hemos visto en México, donde inclusive el Congreso ha aprobado un decreto en virtud del cual se extiende la participación de las Fuerzas Armadas más allá de la finalización de esta gestión. Bueno, entonces ahora sí, ya cerramos con esto porque ya me están haciendo señales inclusive de tipo obsceno, ¿no? Como diciendo ya hay que cerrar el asunto. Entonces, bueno, entonces, ¿cuáles son las características de estos conflictos armados híbridos y en donde se inserta la crisis de Gaza-Israel, ¿no? Ya dijimos, Israel lo que busca es un rápido tránsito de la guerra a la paz, mientras que lo que busca Hamás es una prolongación de los conflictos. Es decir, someter a Israel a una guerra de desgaste material y psicológico. Son dos concepciones que estuvieron vigentes durante el Frente Oriental en la Segunda Guerra Mundial. Lo que buscaba Alemania era una blitzkrieg o guerra relámpago, mientras que Stalin dio orden de tierra arrasada y de utilizar todos los recursos habidos y por haber. Claro, ahora que se abrieron los archivos en 1991, durante 6 meses estuvieron abiertos los archivos en Moscú y si bien oficialmente la Unión Soviética siempre había reconocido que había tenido 20 millones de almas perdidas en la Segunda Guerra Mundial, en lo que ellos llaman la Gran Guerra Patriótica, en realidad el verdadero costo fue de 27 millones de muertos y desaparecidos. O sea, para que ustedes se den una idea, el más letal de los conflictos armados fue la Segunda Guerra Mundial, que arrojó 60 millones de muertos y desaparecidos. Prácticamente el 50% lo puso la entonces Unión Soviética, ¿no? Entonces, el efecto expulsión, ¿no? Es decir, digamos, los desplazados por violencia, dentro de un territorio nacional, dentro de las fronteras nacionales, y por otro lado, los refugiados, que bueno, sí, ahí se acogen a otra rama del derecho internacional y que está a cargo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados. El impacto sobre la salud mental. Piensen ustedes, por ejemplo, ahora el caso de Israel, hay un porcentaje muy importante de la población que ha sido afectado y que tiene, digamos, un estrés que va a necesitar, digamos, durante un tiempo prolongado, atención médica de salud mental, ¿no? La nueva tecnología de armamento. Bueno, curiosamente fue Federico Engels en una obra titulada El Anti-Düring, quien por primera vez en la historia llamó la atención sobre el impacto de los avances científicos y tecnológicos en el mundo de la guerra. Y de hecho, aunque parezca mentira, la mejor historia sobre la guerra de secesión de Estados Unidos, es decir, la guerra civil estadounidense, la escribió Federico Engels, que fue enviado como corresponsal de guerra a Estados Unidos por varios periódicos londinenses, ¿no? Y bueno, hoy se habla de las armas automatizadas, de la robotización. Ustedes vieron, hoy los drones han sido decisivos, por ejemplo, en el conflicto armado entre Azerbaiyán y los separatistas armenios, los drones fueron decisivos. Si la Federación Rusa no pudo derrotar a Ucrania como
estaba planeado fue porque también los drones jugaron un papel muy importante. Entonces, bueno, son las nuevas tecnologías, ¿no? La confusión entre actos de guerra y criminales. Y bueno, la verdad es que las violaciones o infracciones graves al derecho internacional humanitario, es decir, a los usos y costumbres de la guerra, ataques indiscriminados, saqueo y destrucción de bienes de carácter civil y de infraestructura crítica, y actos inclusive de piratería, ¿no? Bueno, algo que también es un desafío que aparece en los 5 informes del Comité Internacional de la Cruz Roja, y con esto termino, es la urbanización de los conflictos armados. Es decir, hoy la mayoría de los conflictos armados se desarrollan en zonas densamente pobladas, y bueno, entonces donde es muy difícil, ¿no?, la distinción entre combatientes y no combatientes, ¿no? Y donde inclusive estos grupos más débiles, asimétricos, utilizan perfidia y actos criminales como por ejemplo utilizar hospitales, escuelas, y escudarse en la población civil. Y bueno, cerramos entonces con esto que es, así termina el libro de Nils Melzer, que yo les recomendé, que es Derecho Internacional Humanitario, una introducción integral, donde él reconoce que las principales víctimas de los conflictos armados actuales es la población civil, y que, bueno, conforme este camaleón que es la guerra va evolucionando, como diría Clausewitz, pues hay que estar, el derecho se tiene que ir adaptando. Bueno, es que en realidad siempre el derecho va por detrás de los cambios sociales y políticos, y se tiene que estar actualizando permanentemente, y el derecho internacional humanitario no es la excepción. Y con esto les agradezco su paciencia, y estoy a su disposición para preguntas y respuestas, lo que se ofrezca. Gracias. No sé si alguien quiere preguntar algo. Le vamos a hacer una entrega de un certificado por su excelsa conferencia. Le pedimos a la gente representativa de la Comisión de Cultura y de Derechos Humanos, por favor, Joana, Mercedes. Bueno, Javier dice, ¿no sería aplicable reanudar el camino de paz que se había iniciado con Yasser Arafat y hacer un paragón, dice, con los diálogos de paz que se hicieron con la FARC en Colombia, partiendo de un estado, que es un estado contra la sublevación armada de una fracción de un pueblo? Sé que es más complejo que eso, pero me gustaría conocer su opinión. Y después agradecen. Bueno, la verdad que yo creo que es muy complejo el camino a la paz, ¿no? Inclusive en Colombia, donde he tenido la oportunidad de estar varias veces, ustedes saben que en Colombia hubo una consulta popular sobre los acuerdos de paz. En primer lugar, fueron muy cuestionados porque los acuerdos de paz se negociaron en La Habana, ¿no? O sea, no se negociaron en La Haya o en Ginebra. Entonces, evidentemente que los dos principales grupos armados en Colombia, que son las FARC, Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional,
pues contaban con, no sé si por el beneplácito, pero por lo menos la simpatía de La Habana, ¿no? Entonces, eh, pero finalmente cuando se hizo la consulta popular, la mayor parte de la población dijo que no. Pero bueno, ustedes recordarán que Santos, más allá de los resultados de la consulta popular adversos a que se llegara a un acuerdo, se iniciaron las negociaciones. Bueno, el problema que hay en Colombia hoy es el de lo que ellos llaman grupos armados organizados, los GAO. Es decir, la mayoría de los grupos insurgentes no han depuesto las armas, o por lo menos un gran porcentaje no ha depuesto las armas y no se han desmovilizado. Y es un tema muy complejo, porque ustedes piensen que en Colombia por lo menos hay 3 generaciones de personas que no conocen otra forma de vida que la violencia. Entonces, ¿cómo haces para garantizar una reconversión profesional de personas de 3 generaciones que han vivido, que han nacido y se han desarrollado bajo la violencia? Y yo pienso que tal vez, no sé, el parangón no sea el ideal, pero si yo pienso un poco también en este grupo de Hamas o de Hezbollah, que oficialmente, por lo menos en Occidente, están tipificados como grupos terroristas, eh, y cómo puedes negociar con esa gente, ¿no? O sea, yo creo que por lo menos en el corto plazo lo veo muy difícil. Volver a los acuerdos de paz, eh, tal vez en el mediano, pero incluso en el largo plazo. Ahí va a ser también necesaria la intervención pienso yo, que de los países centrales, ¿no? Es decir, fundamentalmente de Estados Unidos, ¿no? China no es muy confiable, Rusia menos, porque Rusia hay que recordar, podemos estar de acuerdo o no, pero Rusia cometió un crimen de derecho internacional que está tipificado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional como crimen de agresión, porque fue Rusia el que más allá de los argumentos que se pudieran esgrimir, irrumpió, atacó, agredió a un país soberano independiente que es Ucrania, ¿no? Entonces, la verdad es que lo que yo creo que la enseñanza que nos deja todo esto es de que más allá que en las escuelas de relaciones internacionales se estudian diferentes teorías de relaciones internacionales, lo que domina el escenario internacional es la realpolitik, el realismo político, donde lamentablemente muchas veces el derecho de gentes se deja de lado, donde el interés nacional muchas veces eh, soslaya al derecho internacional, ¿no? Eh, bajo diferentes argumentos o justificativos. Entonces, lo cual te dice que vivimos todavía en un mundo signado por la incertidumbre, donde todo país soberano que se precie de serlo debe contar con un instrumento militar creíble, ¿no? Yo hace poco tuve la oportunidad de estar en Chile y comentaba que en la principal base naval de los buques de superficie de Chile, en Valparaíso, por lo menos vi 6 fragatas de última generación, ¿no? Entonces, evidentemente Chile sí cuenta con un poder militar creíble, eh, y ahí es donde se abren esas que le llaman ventanas de oportunidad de las debilidades de los países que carecen con un componente militar creíble, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, recapitulando, perdón si me he ido un poco por las ramas, quiero decir que en este momento no creo que estén dadas las condiciones para negociación de la paz, ¿no? Y más de la catástrofe que ha sufrido Israel, ¿no? O sea, para que ustedes se den una idea, si lo llevamos vamos a decir, a la escala de Argentina, es decir, a la población de Argentina, es como si en un día hubiesen sido asesinadas aproximadamente 4.500 personas en un día. O sea, digo, para que ustedes tengan un poco la visión de lo que significó para Israel. Y eso sin tener en cuenta los rehenes, o sea, las personas que fueron secuestradas y que fueron llevadas a la Franja de Gaza, que probablemente van a engrosar el número de víctimas civiles o no combatientes, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo podría decir, ¿no?
¿cuánto asigna usted a altas colonias israelíes en Cisjordania, en la generación de lo que planteaban algunos sectores palestinos que el gobierno no tenía mucho sentido en la medida que Israel no manejaba. Bueno, este es el nombre del profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, a quien yo sugiero que, como él es especialista en estos temas, que ustedes sigan de cerca las entrevistas y lo que él inclusive ha escrito, ¿no? En diferentes, se pronuncia Schneider, ¿no? Es con una J. Eh, Nació en Argentina, en Buenos Aires, con el Estado de Israel, porque nació en 1948, ¿no? Y este hombre se formó en Chile, porque el padre después se trasladó a Chile, así que su formación ha sido en Chile. Pero bueno, lo que yo quiero decir es, ahí son dos preguntas. Mira, la primera, ¿cuál es la diferencia de otras operaciones que se han llevado a cabo? Yo creo que en este caso puede ser una operación de tipo masivo. Es decir, las operaciones anteriores en la Franja de Gaza eran lo que ellos han denominado bombardeos quirúrgicos sobre blancos específicos a partir de información anticipada, porque eso es la inteligencia, ¿no? O sea, se podrán dar muchas definiciones, pero Sun Tzu en el capítulo 13 dice que la información, o sea, que la inteligencia es información anticipada sobre las disposiciones del enemigo y lo que éste piensa hacer, que traducido al lenguaje actual serían las disposiciones y las intenciones del enemigo. Ahí falló esa segunda vertiente, ¿no? Lo que ha ocurrido en los ataques sobre territorio de Israel. Y la incursión de fuerzas de operaciones especiales también sobre blancos, digamos, identificados en la Franja de Gaza. Ahora da la impresión de que sería masivo, es decir, que sería la irrupción de las fuerzas de defensa de Israel, es decir, de fuerzas convencionales, donde inclusive participarían, por ejemplo, además de artillería, blindados, es decir, eh, vamos a decir, medios, sistemas de armas pesadas, ¿no? Me da la impresión que puede ser eso, lo cual también trae aparejado un riesgo muy grande para Israel, porque hasta ahora, digamos, todo el apoyo internacional y las simpatías han sido hacia Israel, que ha sido la víctima de ataques terroristas, ¿no? Pero la retaliación, la respuesta que vaya a dar Israel también puede ser de carácter estratégico, porque si mueren muchos civiles, donde además en esta urbanización de los conflictos armados, donde mucha población, a pesar de que fue advertida de que Israel va a ingresar, que las tropas van a ingresar a la parte norte de Israel para que se retiren, mucha gente no se va a retirar también, pues yo creo que eso es lo que busca justamente Hamás, ¿no? Es decir, aparecer como víctima, demostrar que Israel utiliza los mismos métodos que ellos utilizaron durante esta incursión, ¿no? Entonces, es muy difícil, ¿no? Porque también hay mucha presión por parte de la opinión pública de Israel para que haya una respuesta, ¿no? O sea, hay una crítica muy grande. El mismo jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Defensa de Israel reconoció que no estuvieron a la altura de su misión. Entonces, la verdad creo que sí, que de haber de no atenderse las presiones de Estados Unidos y que Israel lleve a cabo una operación en Gaza, para responder a tu pregunta, creo que la diferencia es con las anteriores y que ahora se va a utilizar de manera masiva el componente militar, con todos los riesgos que eso trae aparejado para el respeto del derecho internacional humanitario, en una de las zonas más densamente pobladas del mundo. Vamos a la otra pregunta. Bueno, hay que recordar Estimados, disculpen, sí. perdón la interrupción. Habla Paula Carelo, yo soy del Instituto de Derecho Migratorio, estamos aquí conectados online. No se escuchan las preguntas del auditorio, los que estamos conectados online. Escuchamos la respuesta del expositor, pero no las preguntas. Si las pueden repetir, por favor, agradeceríamos. Sí, O cómo con no, el mira, micrófono, en todo sí, caso. sí. Bueno, mira, este hombre me formuló dos preguntas. La primera, ¿qué diferencia hay entre las operaciones militares anteriores de Gaza y la operación que se está preparando actualmente? Esa fue la primera. Y la segunda, me preguntó sobre los asentamientos israelíes en donde se encuentra la autoridad
Palestina en los territorios de Cisjordania, que voy a responder a esta segunda pregunta, ¿sí? Entonces, Israel, Gracias. yo creo que uno de los, digamos, uno de los principales obstáculos a la paz en el cercano Oriente o Medio Oriente, como tú quieras llamarlo, fue el asesinato de Isaac Rabin. Isaac Rabin fue el que desde un principio dijo hay que retirarse de la franja de Gaza y eso tiene que quedar en manos de los palestinos, ¿no? Y yo creo que justamente la desaparición física de Isaac Rabin de alguna manera detonó lo que se llama el proceso de colonización o estos asentamientos de colonos, tanto en los altos del Golán, porque ahí también hay una controversia entre Siria e Israel sobre quién ejerce soberanía sobre esos territorios, y sobre Cisjordania, ¿no? Y justamente los componentes de estos asentamientos irregulares en Cisjordania son los grupos más duros, ultraortodoxos de Israel, que Mario Snyder dice abiertamente que son los que se oponen a cualquier camino o acuerdo de paz, ¿no? Porque ellos además consideran que Cisjordania, desde el punto de vista bíblico, le pertenece a Israel y por eso hay que recuperarlo, ¿no? Que es territorio sagrado. Y es una fuente de tensión, cuando no de confrontación permanente. Y bueno, yo creo que esos asentamientos constituyen también un obstáculo muy importante a todo proceso o camino hacia la paz. Creo que hay dos elementos que para mí son fundamentales, ¿no? Uno es, ¿cómo puedes negociar con el pueblo palestino cuando sus autoridades están divididas? La Franja de Gaza está bajo el dominio de Hamás, que además hay que decirlo, ¿no? Hamás, cuando tomó el poder, estamos hablando del año 2006, liquidó, ejecutó físicamente a los principales líderes de la autoridad palestina, particularmente de Fatah. Y por otro lado tenemos a la autoridad palestina, Fatah, que sí negocia con Israel, que sí llega a acuerdos en Cisjordania, pero que tiene que lidiar con estos asentamientos de colonos de grupos ultramontanos, ¿no? Que sería, entonces son, digamos, este es el segundo obstáculo, ¿no? Creo yo que el segundo paso para un proceso de paz sería, así como se hizo en su momento en la Franja de Gaza con Ariel Sharon, erradicar a todos esos asentamientos, ¿no? Se puede hacer, y sí, ya lo hizo Israel en el pasado. Israel expulsó a todos los colonos judíos que se encontraban en la Franja de Gaza. Yo pienso que se tendría que hacer lo propio. Entonces pienso que se puede hacer si hay voluntad política y si hay un bien mayor, que en este bien mayor sería encontrar la paz, como fue, por ejemplo, como bien decía usted, en el Sinaí, para firmar la paz con el principal enemigo de Israel en ese momento, que era Egipto. Yo creo que se puede hacer, ¿no? Pero bueno, la verdad es que este es el momento de la guerra, no es el momento de la paz, ¿no? Yo creo que está lejano todavía el tema de la paz. Que puede ser viable, y claro que puede ser viable. Yo pienso, por ejemplo, hoy el presidente de Colombia, ese hombre fue miembro del M-19, y hablando de temas forenses, el M-19 fue el que tomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia en Bogotá, donde además murieron juristas de primer nivel, fueron asesinados, ¿no? Y sin embargo, mira, fíjate, pasaron los años y este hombre resulta que es presidente de Colombia. Y en el caso de Israel, Menachem Begin, que fue el que voló el Hotel Rey David en la época de la ocupación militar británica, después se convierte, o sea, el mismo que utilizó métodos terroristas, después condenó a los métodos terroristas y se convirtió en primer ministro de Israel, y fue el que firmó los acuerdos de paz con Sadat de 1979. Entonces, yo creo que acá todo es posible, ¿no? Pero creo que pensar hoy en un camino de paz, yo lo veo inviable, la verdad, ¿eh? Honestamente, no creo que haya condiciones en estos momentos para eso. Porque así escuchan los que están. Espera, así escuchan los que están online. Si no, no te escucha la gente que está online. Gracias. Hay otro factor del que no se habla mucho. Yo lo escuché esta mañana a un israelita que decía que lo que pretenden los palestinos es
diseminar por todo el mundo el islamismo. O sea que acá hay un fundamento, digamos, religioso del que no se habla mucho. No le veo tanto el territorio, el fin del terrorismo y todo. No sé qué piensa usted. El Islam como religión sería. Mire, el Islam está dividido entre sunitas y chiitas y son dos concepciones totalmente diferentes, ¿me entiende? Lo que pasa es que se están dando alianzas contra natura, o sea, por ejemplo, que la República Islámica de Irán esté apoyando a Hamas, eso digamos, es contra natura de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que mire, para mí el fundamentalismo religioso no es algo privativo del Islam. En todas las religiones existe el fundamentalismo. ¿Sí me explico? O sea, hablamos de los talibanes, por ejemplo, en Afganistán, ¿sí? Pero, por ejemplo, recién estaba hablando yo con un colega y le contaba que en Jerusalén hay un barrio que se llama Mea Shearim, donde están los ultraortodoxos judíos que se visten como si estuvieran en el siglo XIX en Polonia y donde ellos hablan yiddish, no hablan hebreo porque dicen que el hebreo es un idioma solamente para las Sagradas Escrituras y donde no reconocen al Estado de Israel. Entonces, no se puede generalizar, ¿no? Yo lo que pienso es que hay terroristas, pero hay palestinos que siempre han optado por el camino de la negociación y el diálogo. Entonces, no creo que se pueda generalizar y decir que son todos fundamentalistas o son todos fanáticos religiosos. Y además, insisto, el fanatismo religioso lo va a encontrar usted en todas las religiones. Y si no, piensen ustedes en la guerra de religión en Europa, ¿no? Donde no quedaba títere con cabeza. Entonces, o la guerra cristiana, vamos a ver, yo no le voy a ir un ejemplo tan largo. La guerra cristiana en México, 1926-1929, fue uno de los conflictos armados de carácter no internacional más sangrientos de América Latina, entre el gobierno central de México y los fundamentalistas católicos. Entonces, no sé si con esto está claro, pero bueno, aclaro que todo lo que yo acá he desarrollado y he presentado ha sido a título personal, ¿no? O sea, yo no, es algo estrictamente personal. ¿Puedo aquí aportar algo, doctor? Hablamos Sí, desde el más allá, parece. Pues sí, se escucha como una voz de ultratumba, pero adelante, por favor. ¿Se escucha bien o no? Sí, se escucha bien. Bien, ¿qué tal? Yo fui la persona que interrumpió antes para pedir, por favor, que comentaran las preguntas porque estábamos aquí en el chat y, bueno, hacía eco de lo que algunos colegas solicitaban, pero que como no hay nadie justo frente a la computadora no se ve. No lo estaban leyendo. Que estoy de acuerdo, bueno, tuve la posibilidad de vivir en Palestina durante un tiempo y trabajé con la UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas que se ocupa del tema de refugiados palestinos. Muchas anécdotas para contar al respecto, interesante, y bueno, me revivió mucho muchas de las cosas que usted está mencionando, muchas experiencias y cosas que uno ha podido observar. El tema es larguísimo, ¿no? Pero sí me quedo con lo que usted dice, en realidad es que no hay que generalizar, no todas las personas, ni israelíes ni palestinas, piensan de la misma manera. Una gran mayoría de ellos quieren paz, no les interesa quién está en el gobierno, sino simplemente quieren vivir en paz y en tranquilidad. Y eso creo que es lo más importante para llevarse. Y es hablar y ver con la gente de la calle, digamos, ¿no? Que es en definitiva no son los quienes están a cargo de puestos de poder y que van trayendo y llevando estos temas políticos, religiosos y demás. Eso es lo que yo me pude, digamos, llevar en mi interior. Y una anécdota de aquel entonces, recuerdo que un compañero de la UNRWA palestino recordaba de joven que él podía ir a la playa, porque ahora no pueden más ir hasta el lado israelí donde está la playa, al mar, a pesar de que están a 30 kilómetros nada más en Cisjordania. Y él no les decía a los israelíes, a los niños israelíes cuando él era pequeño en la playa que era palestino porque tenía miedo que lo discriminaran y que no quisieran jugar con él. Y me decía, yo les decía que era argentino. Entonces ellos así sí iban a querer jugar conmigo.
Y bueno, muchas de esas personas lo único que desean es eso, es paz y estabilidad, independientemente de todos estos vaivenes que nosotros nos estamos ocupando aquí ahora, de la normativa internacional, del derecho humanitario y demás. Muchas gracias por su intervención y por traerme tantas cosas al corazón, a la mente y a la lucha por la justicia, doctor. Sí, muchas gracias. Mire, yo quiero agregar una cosa que me contaba. Mi hijo estuvo casi 2 años como delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja en Cisjordania y me contó algo que es inconcebible. Las universidades en Palestina son de paga, no son gratuitas. Entonces, tenía él empleados locales, me contaba, ahorrando dinero para poder mandar a sus hijos a la universidad. Entonces la pregunta también que yo me hago es, si le cierran la puerta a los jóvenes para acceder a los estudios de educación superior, eso también es un obstáculo para la paz, ¿no? Entonces yo he visto acá manifestaciones de la universidad pública en contra de la matrícula y el pago, qué sé yo, y es inconcebible que en Palestina los jóvenes tengan que pagar para ir a la universidad. Eso también tendría que cambiar, ¿no? Y pienso Pero que... perdón, disculpe, yo trabajé en una universidad católica en Palestina que se llamaba Birzeit y era privada con fondos del exterior. ¿Con qué fondos podría el Estado palestino financiar la educación pública si es un Estado totalmente devastado? Bueno, efectivamente la educación tiene un costo, pero también Pero hay que tengan en cuenta recaudar para eso. está bien, pero tengan en cuenta que, bueno, yo no sé, pero ha habido, o sea, yo creo que Palestina, de acuerdo al índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, la autoridad palestina aparece como de los más corruptos del mundo. Yo me pregunto qué destino tuvieron los recursos que desde el año 1948, de manera sistemática, la comunidad internacional destina a la autoridad palestina. O sea, lo que yo le quiero decir, en pocas palabras, es que yo recuerdo que cuando falleció el gran líder Yasser Arafat, se hizo pública unas cuentas que tenía en Europa que no guardaban correspondencia con el liderazgo social que ejercía. En pocas palabras, a mí me da la impresión, no sé, yo no soy especialista en esto, pero me da la impresión de que no hay una transparencia ni rendición de cuenta en cuanto a los recursos que, insisto, desde el año 1948 no ha dejado de recibir la autoridad palestina, ¿no? Y en contrapartida también, Transparencia Internacional demuestra de que Israel también es de los países más corruptos del mundo, y si no, pensemos en la figura de su actual primer ministro, Netanyahu, quien tiene abierto por lo menos 3 procesos judiciales por tanto él como su esposa por actos de corrupción, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo puede ser que la gente siga votando por ese tipo de personas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que los caminos de Alá son inextricables. Doctor, lo aplaudimos, le agradecemos. También necesitan el salón, así que muchas gracias. Y gracias a todos los que estuvieron presentes. Si quieren tomar un cafecito, lo pueden hacer. Y los que están en el Zoom les agradecemos, pero no van a poder tomar cafecito. Gracias por estar ahí.